Capítulo 5. La energía, más allá del petróleo. Nuestra experiencia cotidiana nos muestra cómo el Sol proporciona energía día tras día sin riesgo de agotamiento, puesto que aún dispondremos durante miles de millones de años de la inmensa fuente de energía que éste representa. Hemos llegado a creer que el problema de abastecimiento energético, del que oímos hablar cada vez con más frecuencia, se resolverá simplemente con dotarnos de los métodos técnicos adecuados para aprovechar la energía solar. Tampoco parece estar en duda el enorme interés que tiene manejar grandes cantidades de energía. Es más, la historia que se enseña en las escuelas suele destacar la creciente utilización de energía por parte de los seres humanos, posibilitada por el continuo avance de la capacidad técnica, como un indicador indiscutible de progreso. Pero la propia historia, por una parte, y la mejor comprensión del funcionamiento global de nuestro planeta, por otra, ponen sobre la mesa bastantes elementos que deberían hacernos ser más prudentes en este juicio. La degradación del medio ambiente, la crisis social latente o explícita y la creciente existencia de entramados técnicos sociales totalmente dependientes de unas energías fósiles, cada vez menos disponibles a medida que se hace más difícil su extracción, hasta que resulte prácticamente imposible, nos obligan a replantear hacia dónde queremos dirigirnos y qué energías deberemos y podremos utilizar realmente. Historia de la humanidad y del consumo de energía. Desde el punto de vista energético, la diferencia fundamental entre la especie humana y el resto de las especies animales proviene de nuestra capacidad de apropiarnos de un extra de energía externa, llamada exosomática, que viene a ampliar las capacidades de la energía endosomática, propia del metabolismo animal y que se consigue gracias a la alimentación. Si para mover una bicicleta usamos energía endosomática, la que nuestro cuerpo obtiene a partir de la alimentación, para mover un coche usamos energía exosomática, que proviene del petróleo que la naturaleza ha producido durante millones de años. La energía endosomática es limitada, aunque haya personas muy fuertes, y se utiliza en magnitudes pequeñas. Sin embargo, la energía exosomática que el ser humano utiliza es comparativamente mucho mayor. Pensemos en la fuerza que desarrolla, por ejemplo, una tuneladora. En los últimos años, esa energía exosomática o externa que ha movido grúas, tractores o aviones y ha permitido agujerear montañas o desplazar ríos, se ha obtenido fundamentalmente a partir de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, y ha producido enormes transformaciones en la faz de la Tierra, muchas de ellas dañinas para ecosistemas y comunidades humanas. Sin embargo, sabemos que los impactos negativos derivados de esta búsqueda de energía vienen de atrás. El exterminio de una parte muy importante de los grandes herbívoros durante el Paleolítico, cuando el Homo sapiens era esencialmente cazador. La deforestación de muchas zonas con el objeto de utilizar la madera como fuente energética o material de construcción en casas, barcos, en la Atenas clásica. La desertización por agotamiento de las tierras de cultivo debido a la intensificación agrícola, en el creciente fértil. Todos ellos son ejemplos históricos de malas prácticas por parte de la especie humana, que no obstante conviven con otros muchos ejemplos de buenas prácticas, normalmente menos conocidas al no estar protagonizadas por las grandes civilizaciones que solemos estudiar en la escuela. A lo largo de la historia, los distintos pueblos e imperios que se expandieron utilizaron cantidades importantes de recursos energéticos. La diferencia respecto a tiempos recientes es que aquellos eran en su mayoría locales y esencialmente renovables. La biomasa, sobre todo la madera, proporcionaba la energía más versátil y manejable de esas épocas. El aprovechamiento de los ríos, del viento y de otros recursos energéticos primordiales y más fácilmente accesibles configuraron la expansión de la especie humana y el perfeccionamiento de los medios técnicos intensificó ese aprovechamiento. Si situamos en los inicios del Neolítico,
hace unos 10.000 años, la historia de la civilización, vemos que hasta hace 200 años, es decir, el 98% de esa historia, nos hemos dedicado a mejorar las técnicas para obtener energías renovables. Importantes civilizaciones con grandes eruditos y técnicos durante cientos, cuando no miles de años, se fueron topando sin embargo con los límites propios de la naturaleza. Muchas de esas culturas colapsaron, entre otros factores, cuando en su afán expansionista habían arrasado con toda la capacidad de regeneración arbórea en que habían basado sus necesidades energéticas. El ejemplo más paradigmático es el ya comentado del colapso de la isla de Pascua, pero muchas referencias a la desertificación y el colapso de las civilizaciones del Oriente Medio y el Mediterráneo también apuntan a esa causa. En cualquier caso, en épocas preindustriales, la destrucción de la base material energética era de carácter local. La magnitud del deterioro, aun en territorios grandes, podía ser asumida por un planeta con una escala mucho mayor a la de esos impactos más locales. Con la actual civilización industrial, basada en los combustibles fósiles, se tuvo acceso a una enorme reserva de energía que se había creado y almacenado a lo largo de cientos de millones de años en forma de carbón, petróleo y gas. Por eso lo que se está produciendo en la actual fase de derroche energético es un saqueo de carácter temporal. Estamos destruyendo a una velocidad increíble una parte muy importante del pasado de la Tierra, que había acumulado un gran capital de energía útil del que ya no volveremos a disponer nunca más. El petróleo tardó hasta 300 millones de años en formarse, y la civilización industrial lo va a consumir en unos 150 años, comparativamente apenas un suspiro. Sería como si la vida de una persona de 70 años se terminara en solamente 18 minutos. Ante la previsible escasez de recursos fósiles, existen propuestas de retomar el uso intensivo de la biomasa. Sin embargo, en una sociedad tan voraz energéticamente como es la actual, la propuesta de volver a la biomasa, esta vez en forma de biocombustibles, viene a suponer la profundización del saqueo de la naturaleza, tal y como hicieron las grandes civilizaciones antiguas, pero en este caso a nivel planetario, de modo mucho más intensivo y para beneficio de unas pocas personas y corporaciones. Entropía y velocidad, las limitaciones físicas. A pesar de haber estudiado muchas fórmulas que tienen que ver con la energía, cuesta llegar a entender las implicaciones de las mismas en nuestra vida cotidiana. Y es que conceptos como entropía, energía, Einstein, velocidad o masa, por regla general solo han supuesto quebraderos de cabeza para poder aprobar algunas asignaturas. Sin embargo, ser capaces de entender y explicar estos conceptos en relación con la actual crisis ambiental es un reto educativo de enorme importancia, pues son piezas esenciales para diseñar estructuras sociales y económicas sostenibles. Si reparamos con algún detenimiento en el significado de aquellas fórmulas físicas que relacionan el gasto de energía con la masa del objeto que se mueve y su velocidad al cuadrado, E igual a un medio de mv cuadrado, podremos entender por qué el consumo de materiales y el modo de vida actual, basado en una movilidad generalizada, continua y veloz, es energéticamente desastroso. Esta fórmula nos indica que cuanto más rápido queramos hacer algo, más energía necesitaremos y que este requerimiento energético no crecerá de forma lineal, sino exponencial. Esto es algo que comprobamos personalmente cuando recorremos 1 kilómetro andando o corriendo. En el segundo caso, el gasto energético nos exigirá reponer antes nuestras fuerzas ingiriendo algún alimento. Imaginemos la demanda energética si la velocidad no es ya la de la carrera a pie, sino la de un ave. No es difícil intuir las consecuencias de este fenómeno en una cultura que rinde culto a la velocidad creciente. Por eso la velocidad como valor y aspiración
es claramente incompatible con una disponibilidad energética que no puede crecer al mismo ritmo. Es insostenible. También lo son la construcción de grandes estructuras o los movimientos de grandes masas, que requieren enormes aplicaciones puntuales de energía concentrada para llegar a ser desplazadas o transformadas. Algunas veces las equivocaciones con respecto al gasto energético provienen de su supuesta inmaterialidad. La electricidad es algo que no se puede ver ni tocar, o la confusión entre coste monetario y coste energético, presuponiendo que si pagamos menos dinero por la energía, estamos ahorrándola. Se suele ignorar que muchos costes físicos no están incluidos en los costes del mercado. Hay quien cree, por ejemplo, que Internet o el teléfono móvil apenas suponen gasto energético, incluso aunque estemos todo el día conectados gracias a una tarifa plana de precio fijo. En el nivel conceptual, esto supone ignorar las propias leyes físicas, que, como hemos visto, relacionan de forma directa el consumo con la cantidad puesta en circulación, ya sea masa, ondas electromagnéticas o información. Si además nos fijamos en todo el entramado tecnológico que hace falta mantener continuamente funcionando y que nosotros no vemos para que funcionen dichos aparatos, no nos resultarán extraños los resultados de un estudio que venía a señalar que cada 2 megabytes de información que circulan por la red suponen un consumo de energía equivalente al contenido de medio kilogramo de carbón. El segundo principio de la termodinámica, el principio de entropía, como ya vimos, nos informa sobre la calidad de la energía y nos indica las limitaciones a las transformaciones de la misma. Una energía tiene más calidad cuanta más cantidad de ella puede convertirse en trabajo. El calor es la energía de menor calidad. El calor disipado que se desprende en diferentes actividades no es aprovechable en la mayor parte de las circunstancias. Todos los procesos físicos disipan energía en forma de calor, que se degrada y pasa a ser de menor calidad. Se pasa así de tener menor a mayor entropía. La energía requiere de algún soporte material, leña, carbón, que al utilizarse se degrada. Si quisiéramos devolver ese cuerpo al estado inicial, tendríamos que emplear más energía de la que obtuvimos en el primer proceso, algo que casi siempre es imposible. Al utilizar la energía química contenida en determinados materiales, alcohol, carbón, petróleo, obtenemos menos de la que sería necesaria para devolverlos a su estado original. A esto se le llama irreversibilidad. Por ejemplo, disolver un azucarillo en agua apenas requiere gasto energético, pero si quisiéramos volver el azucarillo a su estado inicial, sería necesario emplear una cantidad de energía muy superior para separar las moléculas de azúcar de las de agua. El hecho de que existan una gran cantidad de procesos unidireccionales, irreversibles, explica la necesidad de cuidar todos los recursos planetarios y no degradarlos en forma de residuos que no puedan ser reciclados por los procesos naturales de la biosfera. En teoría, para que un proceso no genere entropía, degradación de la energía, se requiere que sea reversible, es decir, que pueda volver a su estado inicial sin ningún coste energético extra. Esto solo sería posible en procesos que se realizaran a una lentitud infinita, algo imposible en la práctica. Lo que significa, según la termodinámica, que cuanto más rápido es un proceso, más entropía genera. Por tanto, la velocidad es un factor que genera irreversibilidad y acelera la degradación de la energía y de los recursos naturales. La Tierra recibe de forma continua un flujo de energía de calidad luminosa y emite la misma cantidad de energía de baja calidad térmica. Ese flujo natural de energía de calidad que nos ofrece el Sol entra de forma continua aunque muy dispersa, pero en ocasiones se concentra de forma natural, permitiendo su aprovechamiento como energía renovable, leña, saltos de agua, viento. Bien distinto es el caso de la energía fósil, de alta densidad energética, que tiene el mismo origen, pero se formó hace millones de años y que estamos dilapidando en un tiempo récord.
tasa de retorno y ley de rendimientos decrecientes. A la hora de tomar decisiones energéticas, una variable a tener en cuenta es la eficiencia. Será muy eficiente un proceso en el que la proporción utilizable de un recurso se acerque al 100% de éste. Normalmente se entiende la eficiencia de un proceso de transformación energética como el porcentaje de energía útil que obtenemos de una fuente energética. Sabemos, por la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que éste siempre será inferior al 100%, ya que es imposible obtener más energía que la que tiene la fuente original. Cuando se dispone de grandes reservas de energía, como ocurría hasta hace poco con las grandes bolsas de petróleo, se puede actuar sin preocuparse demasiado de esas pérdidas inevitables, pero hoy esa actitud resulta irresponsable a medio plazo. Desde una perspectiva técnica o económica, existe otro concepto cercano a la eficiencia que no se puede ignorar: la tasa de retorno. Esta es la relación entre la energía que se invierte y la que se obtiene. Si invierto 20 kilocalorías en obtener un petróleo del que consigo 1000 kilocalorías, la tasa de retorno es de 50. En términos más precisos, es la relación entre la energía útil que va a aportar un determinado proceso de transformación de energía y la energía que ha sido necesario aportar para poner en marcha y mantener dicho proceso de transformación. Este valor ha de ser superior a 1, ya que no tendría sentido gastar más energía útil que la que vamos a obtener. Figura 4. Esquema del flujo energético en un proceso cualquiera. Energía útil invertida, arriba. A la izquierda, fuente energética. En el centro, proceso. A la derecha, energía útil retornada. Abajo, pérdidas por calor. Si analizamos las tasas de retorno de las actividades necesarias para proveerse de alimentos que la especie humana ha desarrollado a lo largo de sus etapas históricas, como caza y recolección, agricultura tradicional y sociedad industrial, se observa que dicha tasa de retorno disminuye en cada nueva etapa, de modo que se ha necesitado usar cada vez más energía para cubrir similares necesidades. Esto ha sido constatado en numerosos estudios antropológicos, independientemente de que dentro de una misma etapa histórica haya podido haber variaciones en algunos momentos. Tasa de retorno energético. Cazadores, 135. Agricultura tradicional, 8. Sociedad industrial, -10. Según algunos autores, a medida que las sociedades van complejizando su estructura social, es necesario dedicar cada vez más esfuerzos para obtener lo mismo. Este fenómeno tiene el nombre de ley de rendimientos decrecientes. Paradójicamente, cuanto más avanzada es la tecnología de una empresa, más ocupados están sus empleados y los estudiantes de hoy saben más cosas que los de hace 50 años, pero están mucho más atareados a pesar de que la mayoría dispone de un ordenador personal en su cuarto. Parece que esta tendencia se cumple de forma repetida. Las tasas de retorno en la obtención del petróleo también la confirman. Los primeros pozos de Estados Unidos conseguían 100 barriles dedicando solamente la energía de 1 para su extracción. Hoy los pozos convencionales obtienen una tasa de retorno de 30 y los no convencionales apenas llegan a 5. Y se entiende que puede haber reservas de petróleo que nunca serán extraídas, ya que su extracción supondría gastar más energía de la que se va a obtener de ellos. De hecho, se suelen contabilizar en las estadísticas mundiales reservas de petróleo que posiblemente estén en esta situación. Lo que viene ocurriendo es que nuestra sociedad confunde la productividad o rendimiento en la obtención de beneficios monetarios, que obvia y oculta muchos aspectos físico-ecológicos, con la productividad real en el manejo de los recursos materiales y energéticos. Es clarificadora la siguiente cita del ecólogo H.T. Odum en relación a la agricultura industrial. Toda una generación de ciudadanos pensaba que la capacidad de sustentación de la tierra
era proporcional a la cantidad de tierra que está bajo cultivo y que habían conseguido más altas eficiencias en el uso de la energía del sol. Esto es un triste engaño. El hombre industrial ya no come patatas hechas de energía solar, ahora come patatas hechas de petróleo. Con estos criterios, nuestra sociedad se permite decir que es rentable y productiva, una calabaza cuya producción gasta 100 veces más energía de la que obtenemos al comérnosla. Y esto ocurre en general con una gran cantidad de inventos y tecnologías modernas que supuestamente mejoran el rendimiento. El análisis del ciclo de vida de un producto es el estudio de la totalidad de costes materiales y energéticos de su proceso de producción completo, de su vida útil y su reciclaje posterior. Pues bien, numerosos estudios del análisis del ciclo de vida de diferentes productos vienen a demostrar que si se tuvieran en cuenta todos estos gastos de energía y materiales, en muchas ocasiones los balances serían negativos y, por tanto, desde un criterio de sostenibilidad y de cuidado de la tierra, habría que dejar de producirlos. Un ordenador pesa lo mismo que un coche, 1,8 toneladas. La fabricación de un ordenador con una pantalla plana de 17 pulgadas necesita al menos 240 kilogramos de combustibles, 22 kilogramos de productos químicos y 1.500 kilogramos de agua. El pico del petróleo. No se podría entender el estado y funcionamiento de las sociedades industriales actuales sin los combustibles fósiles. Primero el carbón y en el último medio siglo el petróleo han sido de forma mayoritaria los vectores energéticos que han posibilitado el espectacular incremento de la población y de los consumos en el mundo. Estos recursos fósiles se formaron a lo largo de cientos de millones de años y, por tanto, no son renovables a escala humana, es decir, son agotables. Se estima que la humanidad emplea cada día el petróleo que tardó 400 años en formarse. Desde hace varias décadas se descubren cada vez menos yacimientos nuevos y la cantidad de petróleo que se consume es 4 veces mayor que la que se descubre. Esto significa que las reservas van disminuyendo cada vez más. Normalmente se considera que cuando se explota la mitad de las existencias de un recurso, comienza el agotamiento del mismo. En el caso del petróleo, en la década de 1950, un geólogo llamado Hubbert, que trabajaba para una compañía petrolera, predijo para unos años después la llegada a esa situación en los pozos estadounidenses. Su hipótesis fue ignorada. Cuando a principios de la década de 1970 se comprobó que sus previsiones eran correctas, el pico del petróleo, llamado así por la forma de campana que tiene la curva de extracción prevista, pasó a ser considerado como algo serio por gran cantidad de personas dedicadas a la geología y la ingeniería. La mayoría de los estudios coinciden en que el pico del petróleo a nivel mundial está a punto de alcanzarse, si es que no se ha alcanzado ya, como plantean muchos geólogos. Esto significa que cada vez se va a poder extraer menos energía del petróleo por unidad de tiempo, incluso aunque se aumentara la capacidad tecnológica, ya que cada vez estará más profundo y será de peor calidad. 5 o 10 años arriba o abajo no cambian mucho las perspectivas del futuro para las personas que ahora vivimos. Sin sustitutos claros que ofrezcan las ventajas del petróleo, versatilidad, concentración energética, facilidad de transporte, y con unas sociedades crecientemente energívoras, los escenarios de futuro son nada halagüeños. No se trata solo del transporte, algo que sería bueno reducir de forma drástica por muchas razones, sino de otros muchos sectores y actividades que dependen de los derivados fósiles, la agricultura y, por tanto, la alimentación de la población, una parte importante de productos y servicios relacionados con la salud, desde medicamentos a prótesis, buena parte de los procesos industriales, materiales de construcción, la mayoría de la ropa que se fabrica actualmente, los plásticos, los servicios de una ciudad dependientes del flujo energético constante.
Todos estos aspectos de nuestra intendencia se van a ver afectados de forma importante por el pico del petróleo y del resto de combustibles fósiles. En los últimos años, la tendencia imparable al aumento del precio del petróleo parece constatar la evidencia de que cada vez es un recurso más escaso. En la década de 1970 también se produjo una subida de precios del petróleo, resultado de una crisis energética que luego se superó, pero aquella situación se debió a razones políticas. Sin embargo, cada vez hay más consenso en que la subida actual no es algo coyuntural, sino que responde al hecho de estar alcanzando unos límites físicos insalvables en cuanto a la disponibilidad de combustibles fósiles. Las consecuencias económicas y sociales de esa más que probable reducción del flujo energético no pueden ser previstas con mucho detalle, pero es razonable pensar que, a menos que se tomen medidas para reorientar y reducir todo el entramado industrial y urbano, no se va a poder garantizar el funcionamiento de la mayoría de los servicios. Es evidente que esto choca con una cultura que se basa en el crecimiento económico continuo, algo físicamente absurdo, pues resulta imposible en un planeta finito, máxime cuando ese crecimiento lleva un siglo basándose en el aumento del consumo de recursos físicos. Nuestra sociedad tiene hoy dos opciones. Una es empezar a pensar en una reducción del consumo de recursos por las buenas, de forma consensuada y a un ritmo no muy lento. La otra nos aboca a una situación catastrófica gobernada por el criterio de sálvese quien pueda, perspectiva en la que con seguridad perderemos la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. Las sociedades suelen colapsar en el momento de máximo dinamismo y riqueza, cuando su demanda de recursos es mayor. Y justamente en el momento previo al colapso, la actividad es máxima, como muestran, por ejemplo, los muy documentados estudios sobre los agotamientos de las pesquerías. Sin embargo, cuando las cosas parecen que van muy bien, es especialmente difícil darse cuenta de lo cerca que se encuentra el precipicio. El crecimiento exponencial en un planeta limitado. En una charca repleta de recursos y sin ningún otro ser vivo, introducimos una bacteria. Como no tiene enemigos, la bacteria comienza a reproducirse de forma tal que cada minuto su población se duplica. La charca es de tales dimensiones que las bacterias habrán ocupado todo el volumen en un día, consumiendo en ese momento todos los recursos y quedándose sin espacio ni recursos para seguir sobreviviendo. ¿Cómo está la charca un minuto antes de las 12 de la noche? ¿Y 2 minutos antes? ¿Tendrán en esos instantes la sensación de que están al borde del colapso o más bien de que todo está más animado y activo que nunca? ¿Qué porcentaje del tiempo total han vivido con la sensación de estar en un mundo en el que se podía seguir creciendo ilimitadamente? Ilusiones, intenciones y posibilidades. Si intentamos imaginarnos cómo debería ser el abastecimiento energético en un mundo sostenible, seguramente pensemos en el aprovechamiento del inmenso flujo de energía solar que diariamente llega a nuestro planeta. Las informaciones, mensajes y discursos mayoritarios nos inducen a creer que un adecuado desarrollo de las modernas tecnologías renovables permitirá a nuestra especie cubrir todas sus necesidades actuales y mejorar la calidad de vida de mucha gente que hoy apenas dispone de acceso a los recursos energéticos. De hecho, una parte importante del esfuerzo de personas y sectores realmente preocupados por encontrar una alternativa energética ecológicamente viable va en esa dirección. La energía que llega diariamente a la Tierra es unas 7.000 veces mayor que nuestro consumo actual. A primera vista, parece que tenemos margen suficiente para continuar con un tipo de sociedad de alto consumo y derroche de energía. Sin embargo, la Tierra, esa pelotita que flota en un inmenso espacio vacío, se mantiene estable energéticamente. Esto quiere decir
que la Tierra emite al espacio exterior tanta energía térmica en forma de radiación como la que recibe durante el día, y esto desde hace miles de millones de años. La eficiencia de la fotosíntesis. Como se apuntaba antes, la fotosíntesis es un mecanismo complejo y maravilloso que transforma la energía luminosa en energía química almacenada en la materia. La eficiencia de la fotosíntesis, entendida como la relación entre la energía solar que incide sobre una planta y la biomasa producida por ésta, es del orden del 1%. En los ambientes relacionados con la energía solar se suele decir que es más bien baja. El rendimiento energético de muchas máquinas es muy superior. Por ejemplo, los paneles solares actuales convierten en electricidad una media del 17% de la energía solar que reciben. No es de extrañar, pues, que nos inunde la fe tecnológica, la confianza en la capacidad humana de mejorar los procesos de la naturaleza. Pero esta interpretación pasa por alto muchos elementos que no deberían ignorarse. Por una parte, las plantas verdes absorben energía no solo para mantener su metabolismo, sino también para su reparación y propagación. Para que este proceso fuera totalmente comparable con un automóvil o una placa solar, la energía consumida por estos debería servir también para su autorreparación y para la fabricación de nuevos automóviles y placas. Además, las máquinas humanas utilizan por regla general energía de alta calidad de la que antes se habló. Además, la visión que solo tiene en cuenta el elemento energético de la fotosíntesis es reduccionista, pues no considera otros requerimientos de este mecanismo generador de materia viva. Para producir biomasa, además de energía, se necesitan también nutrientes diversos, lluvia, viento y calor, todos ellos a su vez necesitados de la energía solar para producirse. También hace falta un espacio físico, el suelo fértil, que es cada vez más escaso. La energía solar que llega a la Tierra no solo sirve para producir biomasa, sino que se emplea, además, en diferentes procesos planetarios. El 1% sirve para producir el viento y las olas, el 23% para la evaporación del agua, el 42% para el calentamiento de la atmósfera y la superficie terrestre, y el 34% se refleja al exterior directamente por las nubes, el polvo y la superficie terrestre. Por todo ello, es absurdo imaginar que el funcionamiento de la biosfera, basado en la fotosíntesis y perfeccionado a lo largo de miles de millones de años, pueda ser mejorado. La idea de que compartimos con toda la biosfera la energía solar y lo que ésta produce no está presente en la cultura desarrollista. Un estudio dirigido a determinar en qué medida la especie humana se apropia de la producción fotosintética de la Tierra afirma que dicha apropiación se mueve en torno al 40% de esa producción primaria neta. Y esto a expensas del resto de seres vivos, que son desde luego mucho más numerosos. Aquí radica una de las causas de la continua extinción masiva de especies. Si a esto le añadimos la creciente urbanización del territorio y la erosión de los suelos, vemos que las pretensiones de aumentar de forma significativa el nivel de captación solar para exclusivo aprovechamiento humano en detrimento de la fotosíntesis no hará más que aumentar el desequilibrio. Todo esto conducirá a agravar la pérdida de especies y el deterioro de los ecosistemas naturales de los que, queramos o no, dependemos. Factores limitantes. Aunque pensemos que aún nos queda mucho margen para captar y utilizar nuevas formas de energía, la ecología muestra que existen factores limitantes que restringen los procesos de la vida. Por ejemplo, en zonas secas el agua es factor limitante y en suelos pobres será el aporte de ciertos nutrientes el que ponga techo a la fotosíntesis. La ley del factor limitante, Liebig 1840,
dice que el elemento más escaso es el que determina el funcionamiento y la adaptación de las especies, dirigida a optimizar el aprovechamiento de dicho factor escaso. La energía solar no ha sido ni es, por regla general, ese factor limitante para la evolución de las especies, ni lo ha sido hasta ahora, ni parece que lo vaya a ser durante todavía miles de millones de años. Sin embargo, los materiales de que dispone la Tierra no son más que los que quedaron atrapados en el proceso de formación del sistema planetario solar, y desde entonces no se han visto incrementados, exceptuando pequeños impactos de meteoritos irrelevantes como aporte de materiales nuevos. La actividad humana, especialmente desde la revolución industrial, ha ido extrayendo, modificando y degradando paulatina y exponencialmente esos recursos materiales, haciendo cada vez más difícil disponer de todos los elementos imprescindibles para el mantenimiento de la vida. Los procesos de formación de sistemas solares y planetas, con los minerales y sustancias más complejas que les componen, son producto de acontecimientos astronómicos catastróficos en los que se ponen en juego enormes energías inalcanzables para la especie humana, ya que la vida no es posible en esas condiciones. No parece viable ni deseable, a pesar de la aportación de materiales que podría suponer, que fenómenos similares se desencadenen de nuevo. Los renos en la isla de San Mateo. En la isla de San Mateo, en el estrecho de Bering, se introdujeron 29 renos en 1944. Las condiciones de vida ideales hicieron aumentar la población a 1.300 ejemplares en 1957. Los científicos habían calculado que esa cifra correspondía a los efectivos óptimos para la isla. Pero en 1963 la población alcanzó los 6.000 animales y se empezó a pensar que tal vez los cálculos estaban equivocados. En 1966 la población cayó bruscamente a 42 renos. Se había sobrepasado la capacidad de la isla, se había agotado la hierba y los renos habían muerto de hambre. Este colapso no se debió a la falta de energía solar, sino a que la capacidad del ecosistema para producir alimento se vio limitada por la falta de suelo y otros nutrientes necesarios. Radiaciones y vida. En general, todos los procesos naturales que manejan una alta concentración de energía suelen estar asociados con catástrofes naturales y humanas, rayos, incendios, inundaciones. Alta energía y ecosistemas maduros son dos entes incompatibles. Gracias a la capa de ozono, la superficie de la Tierra está defendida frente a la radiación de onda corta, que es altamente energética y perjudicial para las células vivas. También sabemos, después de que Einstein hizo su famosa ecuación E igual a mc², que la energía y la masa están íntimamente relacionadas y que las sustancias radiactivas, al desintegrarse parte de su masa, emiten partículas de onda corta de alta energía que tienen muchas probabilidades de interferir rápidamente en las moléculas de los seres vivos y producir mutaciones cuando afectan a aquellas moléculas que tienen una especial misión organizadora, como es el caso del ADN. Las radiaciones de onda corta pudieron tener importancia en la prehistoria de la vida, induciendo la formación de muchas moléculas variadas. Pero una vez se dieron las bases para la organización de la vida, los efectos de dicha radiación se convirtieron en negativos al desbaratar dicha organización. Por eso es probable que la vida quedara confinada al agua, que estaba mejor protegida contra la radiación hasta que se formó la capa de ozono. La vida pudo entonces desarrollarse en la Tierra, directamente bajo la radiación solar. Ahora que la especie humana ha introducido de nuevo la radiactividad en la biosfera, es como si estuviésemos volviendo a los momentos iniciales de la formación de la vida, en una especie de regresión a aquella situación planetaria en la que solo sobrevivían los sistemas vivos más simples. La energía nuclear de fisión, la existente actualmente en las centrales nucleares,
no puede por tanto jugar ningún papel en un mundo sostenible, ya que el problema de los residuos no tiene solución efectiva posible. Por otra parte, los promotores de ampliar las plantas de energía nuclear suelen obviar que los minerales radiactivos presentes en la Tierra son muy limitados y durarían muy poco si se utilizaran como sustitutos del petróleo para producir electricidad. En todo caso, nada puede garantizar una seguridad razonable de las centrales nucleares, como lo demuestra el hecho de que ninguna compañía de seguros esté dispuesta a asumir los riesgos que éstas suponen. La energía nuclear de fusión, el proceso que se da en el Sol, no evita algunas de las dificultades planteadas. Por otra parte, los promotores de ampliar las plantas de energía nuclear suelen obviar que los minerales radiactivos presentes en la Tierra son muy limitados y durarían muy poco si se utilizaran como sustitutos del petróleo para producir electricidad. En todo caso, nada puede garantizar una seguridad razonable de las centrales nucleares, como lo demuestra el hecho de que ninguna compañía de seguros esté dispuesta a asumir los riesgos que éstas suponen. La energía nuclear de fusión, el proceso que se da en el Sol, no evita algunas de las dificultades planteadas. Por otra parte, este tipo de energía no deja de ser la gran promesa incumplida desde hace décadas. Ingentes cantidades de dinero dedicadas a intentar obtenerla no han acercado en ningún momento el horizonte de 50 años vista para hacerla viable. Como dicen los carteles de algunos bares, hoy no se fía, mañana sí. Muchos científicos plantean serias dudas sobre el hecho de que vaya a ser posible garantizar las condiciones necesarias para que se produzca la fusión controlada, y en caso de que se consiguiera, parece que los costes para mantenerla no serían fácilmente asumibles. El coste económico, la centralización necesaria para su implantación y mantenimiento y otros aspectos sociales, económicos y políticos indican que estamos ante una de esas tecnologías pensadas y pagadas desde la perspectiva de la concentración del poder y del control militar, y no ante un intento serio de garantizar una energía adecuada para satisfacer las necesidades de la humanidad. La perspectiva tecnológica de las energías renovables. No es posible imaginar actualmente una sociedad sostenible sin el uso de las energías renovables que se realimentan del Sol. En este sentido, todo aquello que suponga mejorar las formas de captación y uso de los excedentes de energía solar de la biosfera debe ser apoyado, y es importante tener en cuenta la palabra excedentes, porque si no corremos el riesgo de elaborar proyectos miopes. Nos referimos a aquellos basados en ideas del tipo «todo el agua del río que llega al mar es agua que se pierde». Este es un ejemplo de idea miope, que ha provocado problemas ecológicos y económicos, en este caso al no tener en cuenta que uno de los muchos papeles del río es el arrastre de nutrientes al mar, proceso que convierte los deltas de los ríos en los ecosistemas más productivos del planeta. De igual modo, pensar que es posible aprovechar toda la energía solar que incide en la Tierra para usos humanos es olvidar sus otras muchas funciones. La sostenibilidad a escala de energía solar significa disponer de una energía limitada al día por unidad de superficie, lo que obliga a descartar gran parte de los componentes de nuestro sistema de transporte, industria y agricultura, que necesitan una altísima concentración de energía. No es posible entender la sostenibilidad ambiental y social al margen de quién la controla y cómo se distribuye. Precisamente, la dispersión de la energía solar es una buena razón para promover sistemas locales mucho más eficientes. Se pierde mucha energía debido a la distancia en la distribución, y que no estén controlados por grandes emporios económicos que han demostrado un escaso respeto por mantener las condiciones básicas para el mantenimiento de la vida y la cohesión y equidad social. Con otro modelo de sociedad es posible crear y mantener un sistema energético sostenible.
No hay duda de que las tecnologías renovables serán necesarias en esa sociedad, pero el discurso actual de las renovables entraña riesgos. El problema es que, tal y como se plantean actualmente, responden a la pretensión inviable de mantener unos consumos energéticos insoportables para el planeta. Paradójicamente, el pequeño porcentaje que representan las energías renovables en el consumo energético está sirviendo más para sostener el crecimiento del consumo durante unos pocos años que para reducir los impactos ecológicos. Por otro lado, las renovables, desde el punto de vista cultural y psicológico, afianzan la idea de que la crisis energética tiene solución en un futuro cercano y, por tanto, relajan la toma de conciencia y de medidas efectivas tanto a nivel individual como institucional. Las referencias al potencial ilimitado de las energías renovables rompen con el principio ecológico básico de los límites y permiten teorizar el crecimiento continuo. Al igual que muchas promesas tecnológicas, pueden servir de freno a propuestas más radicales de cambios sociales, económicos y políticos que van a ser necesarios para sobrevivir. Desde la fe tecnológica tampoco parece fácil plantear el debate de las necesidades, del modelo de consumo irracional y de la justicia ambiental y social. Este sueño se refuerza con la fe en una técnica que va a ser capaz de mejorar la eficacia de la naturaleza en la utilización de la energía solar, captando toda la energía que se pierde, sin entender que la Tierra ya aprovecha, de alguna manera, el flujo solar para mantener el equilibrio dinámico de la biosfera. Cualquier perspectiva de enmendar de forma sustancial los ciclos básicos de nuestro planeta no puede dejar de pasar factura en el futuro. Por otra parte, el despliegue de las renovables en la intensidad y capacidad que necesita el actual modelo industrial urbano presenta algunas dificultades que están más allá de la energía que nos llega del sol y que tienen que ver con otros factores físicos, técnicos y sociales. Entre otros se plantean los siguientes problemas: el carácter no renovable de los sistemas de captación y transformación de la energía. Los artefactos para captar la energía necesitan para fabricarse y mantenerse un consumo importante de recursos materiales finitos y, por tanto, no puede asegurarse su permanencia en el tiempo. La vulnerabilidad a la caída de la civilización industrial y de su gran combustible. ¿Cómo reparar la turbina de una gran presa de varios edificios de altura sin disponer de un combustible de la capacidad energética del petróleo para moverla? ¿Será posible el costoso proceso industrial de las placas fotovoltaicas? La transición hacia esas nuevas tecnologías. Si se pretende cubrir el consumo actual y el previsto en el futuro, haría falta reservar muchos recursos energéticos fósiles actuales para facilitar la transición hacia un nuevo modelo energético. Eso no parece sencillo con los esquemas de pensamiento y poder dominantes. La tasa de retorno energético es muy inferior a la del petróleo. Como vemos en el gráfico, va a ser prácticamente imposible volver a disponer de algún sistema energético con la misma tasa de retorno del petróleo, y eso va a implicar necesariamente que habrá que dedicar mucho más esfuerzo para obtener el mismo resultado. En definitiva, la posibilidad de que determinados flujos de energía sean renovables no quiere decir que en la práctica real lleguen a serlo si los sistemas de captación y procesamiento no lo son. A los problemas anteriores se suma el relativo a la cantidad o escala. Por poner un ejemplo actual, los biocombustibles, en cantidades pequeñas, podrían jugar un papel importante para garantizar las necesidades de movilidad en unas sociedades que limitaran de forma severa su transporte, pero en un marco como el actual no es posible físicamente que jueguen ningún papel importante, y de pretender jugarlo, produciéndose en grandes cantidades, sus implicaciones ecológicas y sociales, deforestación, hambre, pueden ser mucho más desastrosas que sus pretendidos beneficios, como ya estamos viendo con los alimentos. Los problemas de cantidad o escala,
que resultan evidentes en el ejemplo citado, deben ser tenidos en cuenta por simples matemáticas y posibilidades físicas para cualquier intento de despliegue masivo de energías potencialmente renovables. A lo largo de la historia del ser humano, el ser humano ha buscado la máquina del perpetuo movimiento, la transmutación de los metales abundantes en oro, el control de la mente humana, la creación de vida y fuentes ilimitadas de energía que le permitiesen el dominio completo sobre todo lo existente. A pesar de los repetidos fracasos y las desastrosas consecuencias en la mayoría de esas búsquedas, sigue siendo una característica de las culturas del exceso el estar autoconvencidas de las propias capacidades técnicas y científicas para vencer las constricciones del mundo físico. Son posturas arrogantes y posiblemente suicidas. Una perspectiva de sostenibilidad no puede asumir ni educar en la posibilidad de conseguir energía ilimitada para todo, por más que ello choque con supuestos anhelos profundos e inherentes a la especie humana. Reducción o muerte. Suele ser un tópico a acusar a quienes plantean la reducción del consumo actual de querer retrotraer la sociedad a la época de las cavernas. Sin embargo, es el actual modelo de desarrollo el que está colocando muchas variables ambientales en estado crítico, es decir, en una situación peor que en la prehistoria. Por otra parte, no está de más llamar la atención sobre los enormes márgenes de reducción del consumo energético que tenemos en países como España. Si echamos mano de las estadísticas de consumo de energía, vemos que una reducción de este concepto a la mitad solo supondría volver a la situación de hace menos de 2 décadas. Como ya se ha comentado, cualquier persona que tuviera uso de razón hace 20 años podrá convenir sin mucha dificultad que no vivíamos en un estado de penuria, e incluso habrá muchas que consideren que en muchos aspectos teníamos más necesidades cubiertas y mejor calidad de vida. En las estadísticas económicas suele haber una correlación bastante contrastada entre consumo de energía y crecimiento económico al uso, a pesar de los intentos y promesas de desacoplar o distanciar de manera sustancial esas dos variables. Por eso podemos concluir que la única manera seria de disminuir el impacto ambiental asociado al consumo energético implica el decrecimiento del consumo material. Hablamos de sociedades consumistas como puede ser la española. Si el consumo de energía es un indicador del impacto sobre el medio, podemos decir que en la historia de la civilización humana se ha cumplido esta ley. La utilización de más energía ha implicado mayor modificación y degradación de la naturaleza. En este sentido, el sueño de la energía infinita y barata es más bien una pesadilla, ya que supondría una mayor capacidad de transformación, máquinas más grandes, más productivas y más consumidoras de recursos implican más contaminación, segunda ley de la termodinámica. Hay más motivos para no desear esa energía ilimitada. Si el flujo de energía que atraviesa una determinada estructura es muy grande, esa estructura es destruida. Esto lo vemos asociado a los llamados desastres naturales, incendios, huracanes, en los que entran en juego enormes cantidades de energía. De manera especial, las células y los seres vivos son incapaces de soportar aplicaciones de energía muy severas. De la misma manera, nuestra sociedad actual, basada en el paradigma de la excavadora, caracterizado por destruir rápidamente con alta energía puntual lo que a la naturaleza le costó mucho tiempo construir, es lo más parecido a los acontecimientos naturales catastróficos. No es de extrañar, por tanto, que si no desistimos en el uso creciente de energía, los seres humanos terminaremos jugando el mismo papel del meteorito que hace 60 millones de años acabó con el 95% de las especies, entre ellas las que entonces dominaban la Tierra, los grandes reptiles. Hoy, seguir creciendo significa seguir por el mismo camino que ha llevado a la extinción de multitud de especies. Significa destruir el delicado equilibrio que permite la existencia de nuestra especie
y de muchas otras. ¿Qué plantea el pensamiento único sobre la energía? La energía es ilimitada, se puede utilizar energía de forma ilimitada. La tecnología nos dará acceso a nuevas fuentes de energía. No se puede disminuir el consumo de energía sin provocar graves problemas sociales. La posibilidad de aumentar la velocidad es positiva. La eficiencia energética ha mejorado en las sociedades tecnificadas. Las renovables son la solución a nuestros problemas energéticos. Ante el agotamiento del petróleo no queda otra salida que recurrir a la energía nuclear. El problema de los residuos nucleares está prácticamente resuelto. ¿Qué plantea la cultura de la sostenibilidad sobre la energía? El consumo energético per cápita es el mayor de la historia en las sociedades tecnificadas. No hay solución dentro de un modelo que aspira al crecimiento continuo. El avance tecnológico ha servido para agotar más rápidamente las reservas energéticas de la Tierra. El aumento del consumo de energía ha creado enormes problemas ecológicos y es causante de guerras y graves deterioros sociales. Los efectos de su transformación y uso ponen un límite ecológico a su utilización. La velocidad acelera, entre otras cosas, los procesos destructivos tanto ecológicos como sociales. La energía nuclear requiere combustible nuclear, aún más escaso y difícil de producir que los fósiles. Además, presenta riesgos que después de 7 décadas de industria nuclear no parece viable eliminar. Los daños que puede causar son altos y muy duraderos. Las fuentes renovables han estado disponibles desde el comienzo de la historia del planeta. La energía del sol puede ser ilimitada, pero la disponibilidad de energía de fuentes naturales renovables está limitada por unos sistemas de captación que no lo son. El pico del petróleo nos obliga a cambiar nuestra forma de vida. Conviene hacerlo de la mejor forma posible. Fin del capítulo 5.